Lunes 1 de agosto para todos ustedes. Nuestra primera entrevista nos lleva a convertir en protagonistas a los adolescentes. Para ello nos acompaña Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Daniel Aniorte, psicólogo clínico infanto juvenil. Muy bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, la verdad es que muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. En primer lugar, cuando hablamos de adolescentes, ¿de qué edades hablamos? Vamos a intentar un poco cerrar, ¿no?, esa franja de edad. Normalmente con los adolescentes, pues sobre los 11, 12 años, ya empiezan a poner ese piececito en la adolescencia y ya a partir de los 13, 14 están con todo el momento más apabullante de la adolescencia, pues hasta bien entrados los 17, 18 y más largo. ¿Cuántas veces, Daniel, no habremos oído eso de madre mía, pareces un adolescente? ¿Qué pasa a esa edad? ¿Qué nos pasa? Hombre, yo creo que es la famosa, lo que se llama como la famosa edad del pavo, ¿no? Ese momento en el que el adolescente pues intenta buscar pues una forma de identificarse con sus iguales y decir, en cierta medida, pues yo estoy aquí, existo, ¿no? Y poner un punto de diferencia con sus padres y también con la parte más hormonal de la pubertad que en ese momento es cuando explosiona y se muestra en todo su esplendor con sus 12, 13 años. ¿Cuál es el contexto social en el que se encuentran los adolescentes a día de hoy? Pues a día de hoy se encuentra en un contexto que se caracteriza por ser la prepandemia, ¿no? Porque la pospandemia, porque venimos de unos adolescentes que han vivido 2 años prácticamente en un aislamiento social, bueno, no un aislamiento social, realmente en un aislamiento social físico, ¿no? Metidos en casa con muy pocas salidas y donde han ido buscando esos iguales a través de otros mecanismos como puede ser familiares o como puede ser también las redes sociales. Entonces vemos muchos adolescentes que salen al mundo a veces un poco perdidos de bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta del millón. Nos encontramos que eso nos puede traer problemas a casa. ¿Problemas como cuáles? ¿Qué están viendo ustedes en los gabinetes psicológicos? Normalmente lo que se suele ver suele ser, o bien por un lado, chavales más introvertidos que de repente tienen más aislamiento, empiezan a estar más malhumorados, se encierran en la habitación, prácticamente no sabes, lo tienes en casa, pero está ahí supuestamente con la pantalla. Y luego, por otro lado, tenemos otros adolescentes que son pues, más explosivos, que tienden más a la discusión, que entienden más a la agresión, que tienden más a salir de casa, ¿no? Y hay como dos polos, ¿no? Por un lado, el que explota y por otro lado, el que explota pero para sí mismo, ¿no? El más introvertido, que muchas veces suele ser el que más llega a la consulta porque es el que realmente pide ayuda cuando lo necesita. Y si nos encontramos ante una situación así, ¿qué debemos hacer, ¿no? ¿Qué deben hacer los padres, los familiares? Porque eso preocupa y preocupa mucho. No sé desde su punto de vista si es bueno, si no es bueno, si se puede calificar, ¿no?, de positivo o negativo. Yo creo que lo importante es el sentido común, ¿no? Es decir, hablar con tu hijo y preguntar, ¿no?, qué está pasando, intentar ver si está pasando mucho tiempo en la habitación sin salir, si le ves que hay un cambio en el estado de ánimo, hablar, ¿no? Intentar fomentar la comunicación, que muchas veces es uno de los principales problemas que le lleva a eso, que no haya una comunicación fluida en casa o que no haya un ambiente. Yo probaría a hablar, a preguntar. Si no es accesible el adolescente, a abordar o intentar hablar con algún amigo, con alguien con el que esté hablando. Y si no, pues en cierto modo muchas veces para eso estamos también nosotros, los profesionales, que sorprendentemente muchas veces se abren más con nosotros que con la propia familia. Ustedes ahí en su gabinete, ¿no?, ¿qué se están encontrando? ¿Problemas verdaderamente graves? ¿No? Porque hace poco también salía una noticia, ¿no?, que 1 de cada 4 menores que acuden a urgencias lo hacen por motivo psiquiátrico, ¿no? ¿Estamos en un momento verdaderamente complicado, es decir, para preocuparnos por ellos? Yo creo que en parte sí que se puede decir que hay un aumento de la problemática que lleva a urgencias, ¿no? Sobre todo lo que se ve son intentos autolíticos, intentos suicidas o intentos autolesivos y crisis ansiosas o ya más aislamiento, ¿no? Yo creo que puede ser que venga derivado de ese aislamiento que ahora de repente tienen que afrontar una serie de estresores, ¿no? No es lo mismo cuando empezó la pandemia con 12 años y que ahora tengan 14. Si les falta esos iguales con los que apoyarse, tienen menos recursos. Yo creo que en parte sí que es un motivo de alarma, pero también un motivo de sentarnos la cabeza, de poner un poco de orden y decir, bueno, vamos a ver hasta qué punto esto se ha ido de las manos o podemos pedir ayuda en determinados profesionales o simplemente
hacer un poco de autocrítica y decir, bueno, como estamos en casa, vamos a intentar ver de qué manera ayudarnos entre todos, porque no deja de ser, al fin y al cabo, un reflejo de lo que pasa en casa muchas veces. Imagino que a muchos se les pasará la cabeza, bueno, pues mira, como te veo enganchado muchas horas a la tablet, al ordenador o a las redes sociales, te quito internet. ¿Es una decisión acertada? Yo creo que realmente eso es un error enorme, ¿no? Porque se puede llegar a hablar de que está todo el día con la pantallita, está todo el día enganchado a la máquina o al móvil, pero realmente son adolescentes cuya principal fuente social son las redes sociales. Entonces, si vemos el tiempo de uso del móvil, podemos ver chavales que llevan 5 o 6 horas con Instagram, 5 o 6 horas con TikTok, y esos chavales que tú los crees que están ahí en la pantalla, están ahí en el móvil, enganchados a la pantallita, realmente están socializando. Entonces, si tú le quitas esa pantalla, de repente, ¿qué hacen, no? Yo creo que hay que quitarla, pero a través de diversificar actividades. Entonces, buscar que salga de la casa, que salga de la pantalla, y él solo dejará de usarla, porque tendrá una alternativa. Pero yo creo que quitarla de golpe y como castigarlo, ahora no tienes pantallas, yo creo que es un problema que puede repercutir y puede ser peor aún. Nos podemos también encontrar con el problema, ¿no?, de, vale, intento llevármelo de casa, oye, nos vamos a cenar o nos vamos a pasar el día al parque, pero que encontremos una negativa por su parte, decir, pero mamá o papá, que yo me quiero ir con mis amigos. Quizás sería adecuado mantener grupos, ¿no?, controlados de personas de su edad. Yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Es decir, al fin y al cabo siempre hablamos de diversificar contextos sociales, es decir, puedes tener tu grupo de amigos del colegio, pero si te falla ese, tenemos que tener el grupo de amigos de los scouts, el grupo de amigos del campamento de verano, el grupo de amigos del barrio. Entonces yo creo que esos grupos controlados de adolescentes son necesarios y es que es ahí, al fin y al cabo, donde ellos van a equivocarse y donde van a acertar. Pero como tú dices, siempre que sean controlados, ¿no? Porque si tenemos un grupo de amigos, pero realmente nos identificamos con esa parte más destructiva, puede ser aún peor. Eso iba a preguntarle, ¿qué pasa con las malas compañías? Las malas compañías, al fin y al cabo, si el adolescente tiene un sitio seguro donde expresarse en casa los problemas que hay y se promocionan desde bien jóvenes diferentes alternativas, las malas compañías pueden ser algo que sea momentáneo, pero antes o después van a tirar a lo que realmente compensa, que es el disfrutar, el llevar a un progreso y el asegurarse algo de cara a mañana. Es decir, al fin y al cabo es una cuestión de conseguir un ambiente estable en el adolescente. ¿Deberían quizás los padres de alguna manera controlar esas compañías, esos círculos para no desembocar, ¿no?, en un problema posterior? ¿Es adecuado o quizás nos estamos metiendo en terreno...? Eso lo dicen siempre muchas madres, ¿no? Y yo siempre digo, vamos a ver, hay que controlarlo pero sin ser militar, ¿no? Es decir, si tú te pones a controlar, basta que le digas no, esa persona no, para que quiera esa persona. ¿Cómo se controla? Pues invitando a casa, conociendo a la familia de los chavales, yendo tú a la casa, participando en mismas actividades, ¿no? Realmente estás controlando de forma indirecta. Controlar de una forma militar, pues eso realmente lo único que vamos a conseguir es que nuestro hijo nos vea como una persona que no es segura y a la que no podemos confiar. Hay que controlar, pero integrando, no vigilando como si fuésemos un policía. De un tiempo a esta parte también se han puesto muy de moda las terapias grupales, ¿no? ¿En qué consisten? Y realmente son buenas, quiero decir, ¿les solucionan el problema? ¿Les ayudan? ¿Se ve una evolución progresiva positiva? Yo creo que las terapias grupales son un formato terapéutico muy potente en los adolescentes porque lo que permite es que los adolescentes estén en un grupo de iguales en donde inevitablemente se van a relacionar en ese grupo igual que se relacionan en la calle. Entonces nos permite que en un entorno seguro como es la terapia interaccionen de una forma ya sea destructiva, es decir, que puedan hacer esas llamadas de atención o esas conductas que son muy preocupantes con sus compañeros, pues por ejemplo una broma respecto a consumo de tóxicos, ¿no? Que eso aparezca en un contexto seguro, se va a corregir en la terapia. El hecho de poder corregirlo en la terapia, de que sea un ambiente correctivo, con múltiples ejemplos, hace que poco a poco eso se pueda generalizar en el entorno naturalizado del adolescente. Entonces ahí está la potencia de la terapia grupal en adolescentes, que ayuda a que el adolescente sepa cómo comportarse y luego además eso lo generalice de forma inconsciente sin que él diga, ah, pues mira, esto lo he hecho en la terapia, ahora lo voy a hacer en la calle. Naturalmente lo hacen en la calle, ¿no? Cuando un adolescente refiere me quiero morir, ¿no? ¿Cómo poder reaccionar a eso? Porque entre ellos hablan y estas cosas las comentan. Pues cuando eso en la terapia se da, y eso se le va a dar en el contexto, en las redes sociales sobre todo, es saber cómo responder. Oye, mira, habla con tu padre, habla con un adulto, porque yo aquí tengo 14 años y poco puedo hacer, ¿vale? No sé si a causa de la pandemia, pero también se oye de un tiempo a esta parte hablar de las terapias online. Las terapias online, pues otra medida.
en parte son muy buenas, son muy potentes, y en parte con los adolescentes tienen su aquel, ¿no? Porque al adolescente le cuesta, ¿no? Si es, por ejemplo, vía telefónica, ¿no? En la pandemia, cuando tuvimos que pasar básicamente al teléfono, el adolescente es monosilábico, ¿no? Odia hablar por teléfono. En cambio, si lo hacemos un poquito más integrado a lo que ellos conocen, a la webcam, al poder hablar de tú a tú, aunque sea online, realmente también suelen funcionar muy bien y responde a una necesidad que muchas veces pues tienen, que es que no pueden salir o que tienen dificultad de poder acceder a determinado psicólogo, y desde casa, pues mira, es un apoyo, aunque yo abogo más por la terapia presencial. Yo abuso un poquito de las expresiones, pero me gusta porque las escucho en la calle, ¿no? Mi hijo no tiene solución. Bueno. ¿Es cierto o no es cierto? Eso realmente es un problema de etiquetar, ¿no? Es decir, realmente, claro, yo siempre respondo, ¿y entonces qué hacemos? Lo devolvemos, ¿no? Realmente no, eso es una opción que yo entiendo que la paciencia muchas veces se acaba y uno termina diciendo, no tiene solución, pero la respuesta es que evidentemente la hay, ¿no? Y lo que pasa es que la respuesta es que la hay, pero muy lenta, y con muy poco a poco y con mucha paciencia, que es un poco el trabajo de los padres, ¿no? El reconstruir esa paciencia que hace muchas veces falta para poder conseguir una pequeña solución, pero tenerla, claro que la hay. La terapia a lo mejor también sería conveniente para los padres, ¿no? Para afrontar estas problemáticas diarias, que no es fácil, ¿eh? Y sobre todo también un adolescente en casa, yo, vamos, no quiero ni pensarlo. Sobre todo también la terapia grupal con padres también es muy potente por eso, porque simplemente un padre escucha a otro padre y dice, pues si yo estoy en la misma situación, ¿no? De repente ven que su problema no es único, que mucha gente está en la misma situación. Pues ha sido un placer estar esta tarde con usted. Daniel Aniorte, muchísimas gracias por acompañarnos en Murcia Conecta. Yo creo que hemos dejado algunas claves más que patentes en el programa. Muchísimas gracias. Pues no sé si usted tiene hijos adolescentes. No te digo. Bueno. Yo tampoco, pero le llamaré para ver si me puedo adelantar. Muchísimas gracias. Gracias a usted.